Hemos estado viendo a estos protagonistas, estos miembros de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Y claro, al ver estos personajes vemos también las circunstancias de la vida que les tocó vivir de acuerdo a la misión y encomienda que cada uno de ellos había recibido del Padre del Cielo. Ahí entre los judíos eran las fiestas principales a las que todo israelita estaba obligado a participar en Jerusalén: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Si vivían lejos, bastaba que participaran por lo menos en una de las 3 festividades. Las mujeres no estaban obligadas, aunque solían acompañar a sus esposos. San José y la Virgen Santísima, sin embargo, habían observado estos preceptos. Ya dije, aunque ellas no estaban obligadas, la Virgen Santísima vemos cómo, no por obligación, sino por amor, por apoyo, por unidad en ese matrimonio casto y santo que tenía con San José, siempre observaban unidos todos estos preceptos de la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y al llegar Jesús a sus 12 años, en la que empezaba a obligar la ley, lo hicieron también que participara en estas festividades. Y así fue como sabemos que vino esa pérdida del niño, de este adolescente. Es interesante ver cómo nuestro Señor adolescente se comportaba como todo adolescente, demostrando que si bien era el Dios eterno, también era un hombre, Dios y hombre verdadero. Después de 3 días fatigosos, acuérdense, buscándolo la Virgen Santísima y San José, pensando se lo habrán devorado las fieras en el desierto, lo habrán tomado para venderlo como esclavo. Quién sabe cuántas cosas habrán pasado por la mente de San José y la Virgen. Y todo esto, si es algo que mortificaría a cualquier buen padre o cualquier buena madre, imagínense cuando los dos eran responsables del Verbo encarnado, del unigénito del Padre. ¿Cómo estarían de mortificados la Virgen Santísima y San José? Eso le daba todavía un toque de mayor dolor, de mayor preocupación, de mayor sufrimiento. Pensar que el Padre Eterno nos lo confió y no lo supimos ni siquiera cuidar de los peligros del desierto. Y es que en estas caravanas, cuando iban de un lugar a otro, las mujeres marchaban al frente. Y alguien pensará, ¿por qué al frente? Si al frente es donde van descubriéndose los obstáculos y a lo mejor hasta los peligros. Bueno, pues es que al ir al frente, si se rezagaban por fragilidad, ¿verdad? Porque tuvieran menos resistencia que los varones, entonces no se perdían porque ellos veían cómo se iba rezagando y quedando una de ellas. De otra forma, si ellos hubieran ido adelante, dizque para visorar los peligros y defender al grupo de cualquier problema y obstáculo que surgiera, la que se rezagara se perdía. De esa manera, ¿no?
Y los niños corrían, niños al fin, con vitalidad, con alegría, corrían entre las mujeres y los padres. Y allí pues obviamente estaban bien cuidados, bien observados, pero eso conllevaba otro problema, que el padre pensara que la mamá lo llevaba, o que la mamá pensara que el papá lo llevaba, como sucedió con la Virgen, y pronto cuando llegaron al primer lugar donde se detuvieron para descansar, para pernoctar, se dieron cuenta que faltaba el niño. 3 días de afanosa búsqueda, de terrible sufrimiento, de angustia, incomparable, ya dije por qué. Aunado al sufrimiento de estar perdiendo un hijo, la responsabilidad de no haber cuidado adecuadamente al Hijo de Dios. Y cuando regresan yendo, retomando cada uno de sus pasos, y regresan a Jerusalén y lo encuentran ahí al niño en medio de los doctores. ¿Cómo se sintió la Virgen, que con todo y su prudencia no ocultó una palabra de reproche para aquel hijo? ¿Por qué hiciste esto? Pues que no sabías que tu padre y yo estábamos mortificados por no encontrarte. Está reprimiendo una llamada de atención muy formal que estaba haciendo la Virgen Santísima. Y Jesús adolescente al fin, miren su respuesta. ¿Por qué me buscaban? Pues que no saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre. Ahora resulta. O sea, como si se tuviera derecho de todavía ponerse altivo, ignorando el sufrimiento que ellos habían llevado todos esos días. No, miren, nos estaba dando una lección a los padres de la posteridad. Era un adolescente pintando su raya, diciendo: ya no soy un niño, tengo una misión igual que la que tienen ustedes. Cada hijo de Dios es irrepetible, y su individualidad hace que el Señor le dé una misión específica. Nada viene por ocio, sino con una función, una misión a cumplir. Y él estaba diciendo: ayúdenme a cumplir en lugar de estarme reclamando, y entiéndanme que yo traigo una misión, ¿verdad? Igual que tienen ustedes la suya. Y este era un mensaje, dije, para la posteridad, porque muchos papás a veces nos sentimos dueños de los hijos y queremos imponerles nuestras formas de pensar y también de vivir. Y cada hijo de Dios lleva el sello de la libertad. Por eso él estaba dejando ahí un mensaje muy claro. Un adolescente busca su propia individualidad, ya no es un niño, ya no es un joven maduro, está en una edad difícil. Entonces ayúdenlo a que se encuentre con ese envío que el Señor le da. Bueno, pues Jesús ahí se ve como lo que era. El Hijo del Hombre, decía de él mismo, un hombre de carne y hueso, un adolescente, viviendo y haciendo y dando los mismos pasos que todo adolescente. Bien, pues la peregrinación entonces de Nazaret a Jerusalén la hicieron, como se dan cuenta, en una caravana. Pues eran caravanas que a veces, si bien es cierto que iba gente desconocida, la mayor parte peregrinos
peregrinos, no solo de ese tiempo, sino los actuales, al entonarlo, nos damos cuenta que de verdad es una alegría porque estamos buscando, nuestra motivación es santa, estamos buscando encontrarnos en este lugar santo con el Señor. Cuando vas ahí acercándote al monte Sión, ya vas viendo la ciudad de Jerusalén. Y en el Salmo 120, el canto dice: levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. Bien, pues eran jornadas llenas, igual que las peregrinaciones actuales, de alegría, de motivaciones a nivel espiritual hermosas. Pero cuando se viene en familia lo son más. Y aunque no se obligaba a las mujeres a cumplir con este deber de ir a las festividades principales que todos los israelitas tenían, la Virgen Santísima siempre lo hizo, como se dan cuenta, no solo acompañando a San José, sino llevando también al niño. Formaban un vínculo muy unido, una familia cerrada, muy unida. Y después de haber cumplido todos sus deberes en el templo y de haber celebrado la Pascua, emprendían luego el regreso a sus lugares de origen. En el caso de la Virgen Santísima y de San José, pues emprendían su camino de regreso a las perdón, en medio pues de la misma caravana de su familia y amigos con que habían hecho el viaje. Pues vean entonces cómo ya se hacía rutinario un viaje de estos, pero también se hacía de gran participación y comunicación. Si ustedes se fijan, cuando se viaja se dialoga mucho. Ahí parientes que a lo mejor no se veían con regularidad se encontraban y aprovechaban ese momento para alegrarse con el diálogo y las noticias que a lo mejor desconocían de sus seres queridos. Por eso, en la confusión de este grupo de gentes que iban en la caravana, pues ahí se separaron. La Virgen se quedó con las mujeres y San José con los hombres. La madre buscó a su alrededor para asegurarse que su querido hijo venía con ella, pero al no haberlo visto, pensó que a lo mejor iba con su padre. San José, por su parte, creyó que Jesús iba con la madre cuando llegaron, pues, y ya fue de noche, y llegaron al lugar de descanso. Hasta entonces se percataron de que no llevaban a Jesús ni ellos, ni sus parientes, ni sus amigos de la caravana. Lo conocían seguramente, aunque no fueran familiares, dije, podían ser grupo de amigos y se conocían. Entonces todo el mundo estaban hablando. Ahora no todos llegaban al mismo tiempo. Los que caminan más rápido, porque tienen más condición física, más juventud, pues seguramente se adelantaban en estas caravanas e iban llegando escalonados a los lugares de descanso. Imagínense ahí a la Virgen Santísima y San José, con cada grupito que iba llegando, siempre con la ilusión de encontrarlo. Nada. Pronto se desilusionaban al ver que no venía el Hijo amado,
con ninguno de sus amigos, ni parientes, ni gente de esta caravana. Ahí como habrá estado la madre con el corazón roto. Ahí ya la espada anunciada por Simeón haciendo acto de presencia. Esa era la espada profética del anciano Simeón. José no estaba menos acongojado, sino quizá hasta se sentía más culpable por no haber sabido cuidar a la madre y al niño. Pues ahí, recordando ese momento de sufrimiento de la Virgen Santísima al no encontrar al niño, y también de San José sintiéndose culpable por su incapacidad de haber protegido a ese niño que no tenía, debió pensar, no tenía otra cosa que hacer. Cada instante de mi vida, ¿cómo pude descuidarme en forma tan irresponsable? ¿Quién sabe cuántas cosas le habrán pasado a San José? Pues en cuanto pudieron, al ver que ya habían llegado todos y no llegaba el niño, pues muy temprano, de noche no, porque era un atentado viajar en el desierto en esas condiciones, pero ten la seguridad que muy temprano por la mañana los dos se pusieron en camino hacia Jerusalén, un viaje amargo, con el corazón ahí en la garganta. En Jerusalén mismo buscaron, preguntaron por todos lados, y todo inútil. Otra noche angustiosa, interminable, sin poder dormir. Total, la mañana del tercer día fueron al templo y precisamente allí lo encontraron. Como dije, contrastando con el sufrimiento de ellos, ahí un adolescente muy tranquilo, sintiéndose seguro, sentado en medio de los rabinos, haciéndoles y preguntándoles, también rodeado de curiosos que estaban sorprendidos, estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Pues los padres no es que no quedaran también asombrados ante esa escena que, si bien era maravillosa, es un niño discutiendo con personas mayores, o sea, con todo y esto, la Virgen Santísima no podía dejar de llamarle la atención, como ya les comenté. Había vivido una fuerte angustia, y si bien le daba gozo el escuchar las enseñanzas de su hijo, también sentía que debía cumplir con su deber, llamándole la atención a ese hijo. Tu padre y yo angustiados andábamos buscando, le decía. Bueno, pues ya la respuesta, oyeron, la respuesta de un adolescente ahí, buscando sus propios caminos, rompiendo con la autoridad, no en forma desdeñosa, sino diciendo: traigo una misión, ayúdenme a cumplirla, no me inhiban, no me aplasten, ¿verdad? No era el caso de la Virgen Santísima San José, pero como hago referencia a los padres en general que estamos recibiendo el mensaje que nos dio el Señor, pues a veces sí aplastamos auténticamente a los hijos, imponiéndoles criterios. Por eso, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre, atendiendo las cosas de mi padre. Bueno, una respuesta fuerte. Tan fue fuerte que la Virgen Santísima, con su prudencia, dice la Escritura, que mejor guardó silencio. Qué hermoso, cuando no tengas algo útil que decir, mejor cállate. Y fue lo que hizo la Virgen Santísima, pero agrega la Escritura que guardó silencio porque no entendía
No sabía lo que significaba aquello que estaba viendo, aquellas palabras. Como diciendo cómo este hijo, que es el Hijo de Dios encarnado, si bien es mi hijo, es el Hijo eterno del Padre, y mira, parecería poca sensibilidad la que manifestaba hacia sus padres. Hasta falta de caridad, ¿no? Ya expliqué. Siempre había una razón. Y el mensaje es ese, ¿verdad? Todo adolescente, dicen, están en la edad de la choca. Chocan con la autoridad. No son ya niños, no se sienten niños, han sufrido cambios en su cuerpo. Y los papás que siempre ven hasta los ya adultos, muy adultos, como pequeños, un padre que tenga 90 años y con un hijo de 70 lo sigue viendo como su pequeño. Y él dice, no, hay que bajarse a los pies en la tierra, con los pies en la tierra, para entender que un hijo no es propiedad de un padre. Bien, pues dice el Evangelio que luego nuestro Señor bajó con ellos y vino a Nazaret. Y miren, para que vean que no era desdén a la autoridad de sus padres, dice el Evangelio, y vivía sujeto a ellos. Ahí en San Lucas 2:51. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 532, comenta: con la sumisión de Jesús a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. O sea, el cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida sobre la tierra. Pues allí él manifestaba en desobediencia a sus padres terrenos la obediencia y sujeción a su Padre celestial, ya que San José y la Virgen eran los representantes de su Padre en el cielo. Pues esta sumisión cotidiana de nuestro Señor a San José y la Virgen ya anunciaba esa sumisión que manifestó al Padre del cielo el Jueves Santo. Ahí comportándose como un hombre que agoniza, sudando sangre, y diciéndole al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero terminó diciendo, sujetándose en obediencia a su Padre: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí en San Lucas 22:42. O sea, la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta, ahí estaba inaugurando ya la obra de la restauración de la desobediencia de Adán, que así como Cristo construía para el reino, Adán lo destruyó. Eso nos dice también San Pablo en su carta a los Romanos 5:19. Y el Evangelio de San Lucas dice que después de haber evidenciado en las palabras de Jesús su diversidad, su superioridad, su filiación divina, ante la pura humanidad de sus padres, evidencia la excepción y excepcional sumisión del Hijo de Dios a la madre y a su padre legal. O sea que no le importaba ser de naturaleza divina, como dice el libro de los Filipenses, para reclamarse un derecho sobre sus padres.
sea, su filiación divina, no él la tomó para elevarse sobre sus padres, al revés, se sujetó en obediencia a ellos, ya que eran, como dije, los representantes de su Padre del cielo. La paternidad de San José no era una forma menor de paternidad, no era pura ficción, al contrario, podemos decir que ningún padre humano ha sido tan padre como San José, aunque no haya engendrado físicamente a nuestro Señor, a Jesús. Ahí el Papa Pablo VI llama a la familia iglesia doméstica, es decir, la iglesia de la casa. En el Antiguo Testamento predominaba la familia patriarcal. Patriarcal significa poder del padre. O sea, ahí la autoridad principal era la del padre, que se imponía a los hijos. Y no solo a los hijos, también a su mujer. Un patriarcado. Sin embargo, en el interior de la familia era la madre la que desarrollaba el papel moral más importante. Si por una parte el poder estaba en manos del padre, al que escribe de él el Siráside, se le debe obediencia, sumisión, respeto, atención. Por otra existe la gran ventaja que el padre asegura a la familia el sustento y la protección. O sea, cuando dice mujeres, sujétense a su marido como la iglesia se sujeta al Señor. Y dice, hombres amen a sus esposas como Cristo amó al Señor y se entregó por ella. ¿Cómo no va a ser venerado un jefe de familia que esté haciendo lo que Cristo, amando a su familia y hasta dispuesto como el Señor a dar la vida por ella? Ahí es el que cumple con el mandato de ser el apoyo, el protector, el proveedor, y hasta llegar a la inmolación, a entregarse, si fuera necesario, a cambio de la familia. Pues está ahí cumpliendo ese mandato, ese envío que el Señor dio al hombre para que no fuera nada más hombre, sino hombro, que diera ese sustento y protección. Y allí en Nazaret, Jesús, a pesar de haberle recordado a sus padres su independencia de adolescente, ¿verdad? ¿Por qué me buscaban? Una independencia que todos los hijos llevamos, y los que ya somos adultos nos dimos cuenta que nos comportamos igual que Jesús adolescente, ahí rompiendo con la autoridad paterna. Bien, pues a pesar de ese momento así como de una pequeña confrontación, sin embargo, sabiendo que son sus representantes del Padre del cielo, los padres terrenos, se somete a la educación, a la enseñanza, a la ordenanza de ellos. Ahora, por otro lado, cuando dicen, oye, pues qué desconcertante que el Verbo hecho carne se hubiera comportado en ese momento de tanto dolor de la Virgen y San José de esa manera. Bueno, pues qué bueno que lo manifiesta así la Escritura, porque entonces nos damos cuenta que el verdadero hombre
que crecía igual que todos los demás hombres, pasando por estos momentos que viven todos los adolescentes y que hemos vivido todos los que ya pasamos por ahí. O sea, vamos progresando en madurez, en todo, en ciencia, en todo. Ese era un momento así, no de madurez, y el comportamiento era justamente eso, de un joven adolescente que caminaba y progresaba como todo hijo de Adán, como se estaban dando cuenta. Como a los 12 años tiene el conocimiento, por un lado, ciertísimo, ya dice que tiene que dedicarse a las cosas de su padre, bueno, entonces tiene ya un conocimiento cierto de ser hijo de Dios. Tiene plena conciencia que su verdadero padre es el del cielo. Y a pesar de este conocimiento, con increíble asombro y sometimiento, dice la Escritura que vivía sujeto a sus padres. Obedece a San José porque ante la ley era su padre. Escribe pues, por ejemplo, San Francisco de Sales, que nuestro Señor no quería gobernarse a sí mismo, sino dejarse llevar por San José donde él quisiera. O sea, era aprendiendo el arte de obedecer a San José como Jesús quería hacer la voluntad de su Padre del cielo, que era el que había designado como su representante, como su vicario, a San José aquí en la tierra. Y entonces al obedecer a San José, pues estaba obedeciendo a su Padre del cielo, que fue el que designó las cosas de esta manera, que tuviera un Padre en la tierra. El padre de la iglesia y doctor, fue obispo de Hipona, dijo: en la iglesia todos los santos vivieron para Cristo sirviéndolo. Y miren lo que termina diciendo: San José vivió para Cristo mandándole. O sea, ahí vean entonces cómo vamos encontrando la naturaleza de la autoridad de San José por voluntad del Padre. El Evangelio de San Lucas también subraya este aspecto. Ahí en San Lucas 2:51 dice: bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos, como si dijera, no se dejen llevar por las apariencias de que aquí él estaba queriendo romper con la obediencia de sus padres, no, vivía sujeto a ellos. Y es que no podía ser de otra forma. Nuestro Señor respetó y obedeció a sus padres. ¿Y cómo no iba a ser así si la mayor parte de su vida la pasó en compañía de ellos? Y luego ya se dieron cuenta que era una familia muy unida, porque aunque la ley no obligara, ellos se obligaban por amor a permanecer siempre unidos. Ahí en la familia de Nazaret se vivía la presencia de Dios con todos esos sentimientos nobles y elevados que San Pablo enumera en su carta a los Colosenses y que la liturgia nos hace leer en la fiesta de la Sagrada Familia. Y dice que ahí, en la familia de Nazaret, dice, prevalecían la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión,
el perdón mutuo y la paz. Bueno, pues entonces tomemos todas estas virtudes que nos enumera aquí San Pablo en Colosenses 3:12 para que nuestras propias familias manifestemos y expresemos todo esto que nos hacen ver, dándonos una lección de vida familiar. Esta es la primera iglesia doméstica, la de San José, la Virgen y el Niño. Y a pesar de las fuertes raíces de esta familia de San José, no es un hogar cerrado en sí mismo, sino que tiende a formar más bien una comunidad de fe y de amor que supera los límites de la carne y de la sangre. Una familia de hijos de Dios, una familia en donde predomina la maternidad, la paternidad, la fraternidad, la amistad, la igualdad, la solidaridad sin renunciar a la autoridad. Pues la familia de Nazaret fue para nuestro Señor el ambiente ideal y providencial, seguro y alegre para prepararse a su misión. Y estoy hablando de nuestro Señor, pero cualquier familia donde hay un buen padre y una buena madre, que es como deben estar constituidos estos matrimonios, estas familias, es un lugar ideal y providencial que Dios puso para que sus hijos sean recibidos y formados y se preparen para la misión a la que fueron enviados a la tierra. Él tuvo pues unos padres y un ambiente exigente y sano, pero que lo ayudaron por eso a formarse, a modelarse, porque de esa manera, al exigirle el buen padre, el que educa, es exigente. No es un padre bonachón, claro, todo en la caridad. No queriendo, dije, avasallar, no queriendo imponer, pero sí marcando senderos con mucha claridad. El buen padre educa, el buen padre corrige. Dios mismo dice de sí mismo: yo soy el padre que educa y amonesto a los que amo. Cuando preparas a un hijo educándolo de esta manera, pues lo preparas para un buen cumplimiento de su misión. Y eso es lo que hacían San José y la Virgen Santísima. Cuando, volviendo a la respuesta de nuestro Señor en el templo, no sabían que debía estar en la casa de mi Padre. Bueno, ahí la autoridad de San José podía haberse impuesto: oye, no contestes así a tu madre. Pero ahí San José, recuerden que era depositario de ese conocimiento de quién era su hijo, y sabiendo que era el Verbo encarnado, jamás podría pensar de que viniera una palabra malintencionada y de desaire, queriendo desobedecer e ir contra su autoridad. O sea, ahí debía para San José ser un misterio esta palabra, como si se dan cuenta también fue para la Virgen. Por eso guardaron silencio. Entonces ellos mismos debieron pensar: bueno, como él tiene misión, nosotros también la tenemos, nosotros sabemos que queremos cumplir sin interferencias. Entonces pues él exige lo mismo y está en su derecho. Todo niño tiene un derecho, y su derecho es la individualidad. A su individualidad es el respeto, el apoyo,
para que se encuentre pronto a sí mismo. Claro que es un discernimiento y platicar con la Virgen Santísima y consultar con Dios. Los dos se dan cuenta que tienen que cumplir en la tierra pues esa misión que el Padre les encomienda, y el Padre dice que Él corrige y que Él amonesta a los que ama. Por eso la Virgen Santísima, si se dan cuenta, cumplió esta exigencia, corrigió, y al corregir estaba ahí formando, estaba educando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. A veces nos cuesta enfrentar a muchachos ya de adolescentes para arriba porque se muestran altivos. No, hay que seguir el ejemplo de la Virgen Santísima, que corrigió porque era necesario hacerlo. San José tiene en sus manos a un Dios de educar, imagínense, hermanos, educar a Dios mismo, ¿no? Hecho hombre, sí, pero al fin de cuentas Dios lo debe educar, lo debe asistir, lo debe proteger, lo debe enseñar. Y por eso, pues, ahí San José no podía manejar muchas palabras ante ese hijo. Era su testimonio silencioso, el que más enseñaba la disposición y el amor que tenía el padre hacia ese hijo. Y acuérdense que hay una ley en el amor que es la correspondencia, y ya que Cristo es el Verbo encarnado, Él no podía hacer otra cosa respecto a su Padre que devolverle en ese silencio el amor que sentía por su Padre y el respeto que también su Padre le manifestaba y que era bien correspondido. Amor con amor se paga. No hay otra moneda en el amor más que la correspondencia para pagar, para corresponder a ese amor. Pues otra ley del amor es ahí el ser fiel. Pues el ser amado no se comparte con nadie, ¿verdad? En este caso, si bien había una fidelidad y un amor hacia el Señor, ellos sí compartían su amor con otros. Ahí desde cuando los pastores, compartiendo al ser amado con ellos, sabían que ese hijo se debía al mundo entero. Qué labor, pues, tan difícil, manifestar así con fuerza el amor que te tengo, pero con esa generosidad de saber que veniste para que todos se sientan parte de ellos mismos. Ahí entonces, más que con palabras, San José, a través de su testimonio, sus gestos, sus miradas, manifestaba todo lo que quería decirle al Señor. Su santidad, el santo Juan Pablo II, dice: ¿cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia? Porque la esencia y el compendio de la familia son definidos en última instancia por el amor y la familia. Y la familia recibe la misión de custodiar. O sea, la familia también es, pues, esta escuela donde se enseña, donde se custodia, pero en el amor. Ahí hay que revelar y comunicar
el amor con obras. Obras son amores, no buenas razones. Y cuando estás amando, pues estás participando de ese amor de Dios que prodiga Él a todos sus hijos. Y ahí Cristo recibe el amor de su Padre a través de sus padres terrenos. Qué hermoso pues que Jesús, José y María siempre nos están dando esta sagrada familia en esta iglesia doméstica, el testimonio y un modelo a seguir, donde todas las familias nos podamos mirar, o sea, imitar sus virtudes, y entonces estaremos nosotros también descubriendo nuestras propias personas esa autoridad que nos es concedida desde lo alto como padres hacia los hijos, y también los hijos sabremos reconocer a nuestros padres, a nuestro Padre del cielo, todos cumpliendo una función en el amor. Esa es pues la meta de toda familia cristiana, vivir cada quien cumpliendo su rol que le corresponde como padre, como madre, como hijo, unidos en el amor a Dios. Que Dios les bendiga.